Universidad Laica de Loyola Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera Administración de Empresas, asignatura Gestión Financiera Operativa, Ingeniero José Luis Morante Galarza. Vamos a ver razones financieras de liquidez y apalancamiento. Tenemos un estado de situación financiera que está dado en miles de una compañía Aldine. Tenemos este balance general con las cuentas, con sus respectivas cuentas, las aplicaciones, y es importante que sepan que para poder hacer las razones necesitamos un balance general o una situación financiera y un estado de resultados. En esta primera lámina se aprecia todas las cuentas de los activos y hasta el total de activos, y nos dan como referencia 2 años. El año 20X4 sería el año más actual y 20X3 el año anterior. Para continuar con el balance general, el estado de situación financiera, tenemos ahora lo que corresponde a lo que son los pasivos y el patrimonio o el capital de accionistas. Ahí, de la misma manera, con esto se completaría el balance general. Estos datos, recuerden que en las razones financieras necesitamos estos estados financieros. Tenemos también el estado de resultados completo así también al 31 de diciembre, año completo, del año 20X4 y 20X3, donde también tenemos todas las cuentas para poder tomar los valores para nuestras razones financieras. Entonces, los tipos de razones financieras, tenemos razones de liquidez, razones de apalancamiento financiero o de deudas, razones de cobertura, se refiere más que nada a intereses, razones de actividad y razones de rentabilidad. Entonces, vamos a ver lo que es la liquidez. La liquidez se refiere a la solvencia de la empresa, es un sinónimo, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus deudas. Es importante contar con suficiente liquidez para las operaciones diarias, es nuestro capital de trabajo. Sin embargo, los activos líquidos, como el efectivo, y los valores negociables se refiere a lo que son pagarés, letras de cambio, que estén a favor de la empresa. Estos como tal no tienen una tasa alta de rendimiento, además recuerden que son de corto plazo. De modo que los accionistas no querrán una sobreinversión en liquidez, ¿no? ¿Por qué razón? Porque veremos que la liquidez, estos papeles, el efectivo, no son tan rentables, ¿no? Las empresas deberán equilibrar la necesidad de seguridad que proporciona la liquidez, ¿no? Tener liquidez es muy bueno, ¿no? Es bueno, pero también hay que recordar que tener dinero, mucho dinero en las cuentas de ahorro o cuentas corrientes, no representa en realidad mucha ganancia, ¿no? El dinero, recuerden que tienen que generar más dinero. Entonces, como tal, el dinero está dando en las cuentas de los bancos, los valores negociables, da muy bajo rendimiento, ¿no? Entonces, los accionistas no van a querer que el dinero esté ocioso, no van a querer que esté invertido en algo que produzca, que rinda más. Entonces, tenemos las razones de liquidez. Las razones de liquidez se usan entonces para medir la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones, sus deudas o pasivos de corto plazo. A partir de estas razones se puede obtener un panorama general de la solvencia del efectivo actual de una empresa y su capacidad para seguir siendo solvente en caso de adversidad. La primera razón se llama razón corriente o liquidez corriente dependiendo de los autores. ¿Cuál es el significado de esta razón? Muestra la habilidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Estos de aquí
ustedes como conocerán de la contabilidad, los activos corrientes y los pasivos corrientes se encuentran en el balance general o en el estado de situación. Entonces, muy importante la fórmula, razón corriente es igual a activo corriente sobre pasivos corrientes. Para el caso del ejemplo de Aldine, de la empresa que dimos los balances, haciendo la respectiva resta, ¿no? Entonces tenemos el activo corriente 2241 sobre pasivo corriente 823 y nos da un resultado de 2.72. Lo van a poder redondear si quieren a 2 decimales, eso sería lo óptimo. La razón corriente. Ahora, vamos a ver las reglas. Vamos a saber si ese 2.72 es bueno o es malo. Si el índice es mayor a 1, significa que sus activos corrientes pueden cubrir sus pasivos corrientes. Entonces, es bueno. Ahora, si es menor a 1, la empresa no puede cubrir sus deudas a corto plazo con sus activos corrientes. Entonces, ahí tendría dificultades, ¿no?, para poder cubrir sus deudas. También hay que comparar este índice contra años anteriores y contra la industria. Entonces, en este cuadro se ve el 272 que sacamos, también se puede sacar del año anterior, sale que es 280, un poquito, muy parecido, un poquito más arriba nada más. Y contra la industria tenemos que estamos bastante por encima, ¿no? La industria se refiere a los competidores principales, ¿no? Entonces, 2,05 estamos por encima. La segunda razón dentro de los ratios de liquidez se llama prueba ácida o razón rápida, dependiendo de los autores. En este caso muestra la habilidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos circulantes o pasivos corrientes, otro mismo sinónimo, con sus activos más líquidos. Entonces, la prueba ácida muy parecida tiene una novedad. Lo que se hace es que a los activos corrientes se le resta o se le quitan los inventarios y se divide para los pasivos corrientes. Ahora, ¿por qué se quitan los inventarios? Porque se dice que los inventarios de todos los componentes de un activo corriente son los menos líquidos, es decir, porque el efectivo es líquido, los valores negociables fácilmente se pueden cambiar en un banco, tenemos las cuentas por cobrar, que si bien es cierto hay una gestión de cobro, ya hay fichas programadas, también son relativamente líquidas, pero ya los inventarios necesitan un proceso primero de hacerle mercadeo, de publicitarlo, de hacer la gestión de venta, pero luego después de la venta el cobro, entonces demoran un poco más, ¿no? Entonces, los activos corrientes más líquidos se considera que no están ahí los inventarios. Entonces, para nuestro ejercicio, reemplazando los valores que tenemos en el balance general, porque ahí están todas estas cuentas, nos da 1.11. Entonces, igual que en el anterior, si el índice es mayor a 1, significa que los activos corrientes más líquidos pueden cubrir los pasivos corrientes. Ahora, si es menor a 1, significa que no se puede cubrir las deudas con los activos más líquidos. Entonces, ¿qué se puede concluir? Pero no de manera general, no es una conclusión general. Todas estas razones se tienen que analizar en conjunto. Entonces, pero ya hay una pista de que podría tener problemas del inventario, que no se está vendiendo, se está quedando mucho inventario. También hay que comparar el índice contra años anteriores y contra la industria. Entonces, este dato de la industria es un dato que se da, ¿no?, para que ustedes lo puedan ver, ¿no?, que han conseguido los analistas financieros. Entonces, comparando con el año anterior, ha bajado un poquito el índice, pero ya vemos que contra la industria sí estamos muy por debajo, ¿no? Entonces, ya ahí estamos viendo que sí podría haber una cuestión de inventario. Entonces, como resumen, para este caso, para la empresa Aldine, tiene una razón corriente, o sea, la primera que vimos fuerte, lo que le permite cubrir sus deudas en el año 20X4, incluso muy superior a la industria, y con valores similares al año 20X3. Pero ya si estamos analizando ahora lo que es la prueba ácida, notamos que a pesar de que puede cubrir sus pasivos circulantes con sus activos más líquidos,
el indicador está muy por debajo de la industria y que el año anterior, lo que puede indicar un problema potencial de inventario. Ahora, vamos a analizar el segundo grupo, que son las razones de apalancamiento financiero o de deudas. Primero empecemos con esta palabra que es apalancamiento, ¿no? Pero es un sinónimo de endeudamiento, ¿no? Entonces, la posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidad. Entonces, esto se refiere a todos los préstamos, a todo el dinero que recibimos de otros, que utilizamos de otras personas y cómo ese dinero nos sirve para generar utilidades. Entonces, cuanto mayor es la deuda de una empresa, también es mayor el riesgo de que no se cumpla con los pagos contractuales de los pasivos. A este riesgo se le conoce como riesgo financiero. Debido a que los compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de distribuir las ganancias entre los accionistas, tanto los accionistas que están ahora como los futuros, los que pueden llegar, deben prestar mucha atención a la capacidad de la empresa de saldar estas deudas. Estas deudas se refieren ya a deudas más que nada de largo plazo con instituciones financieras. Los prestamistas, en este caso los que le prestan dinero a la empresa, como decían los bancos, las instituciones financieras, también están muy interesados en el endeudamiento de la empresa. Entonces tenemos razones de apalancamiento. Entonces las razones de apalancamiento indican el grado en el que la empresa está financiada por deuda o por los acreedores. Entonces la primera razón es razón entre deuda y capital. Entonces tenemos que muestra el grado en que la empresa está financiada por deuda o dinero prestado. Aquí la deuda se la toma como el pasivo, como el total del pasivo. Entonces aquí está la fórmula. Razón entre deuda y capital es igual a total de pasivos sobre total del patrimonio o total de capital de accionista. Entonces, revisando el ejercicio, la razón entre deuda y capital y reemplazando los valores da un total de 0.81, también se puede expresar como 81%. Pero ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa ese 0.81? Entonces, la razón dice, los acreedores, en este caso son las instituciones financieras, los que prestan, los acreedores, los proveedores también están incluidos aquí. Los acreedores nos proporcionan 81 centavos de financiamiento por cada $1 que aportan los accionistas. Eso es lo que está diciendo ya ese indicador como tal, ¿no? Comparando con la misma empresa Aldin el año anterior, igual, y con industrias muy parecidas, casi igual. Entonces, miren que en la razón anterior, o sea, en el resultado anterior, nos salió 0.81 y en realidad eran los accionistas que estaban financiando más. En cambio, vamos a ver el caso contrario. Si la razón saliera mayor a 1, entonces cambia la situación. Se podría señalar que son los acreedores que están financiando más que los accionistas. Por ejemplo, si la razón sale 1.25, se diría que por cada $1 que aportan los accionistas, los acreedores aportan 1.25. Entonces miren cómo cambia la figura. Ahora son los acreedores los que están financiando más. Entonces, esta razón, para ya concluir, los acreedores siempre prefieren, o sea, los que nos prestan dinero, siempre prefieren que sea baja, porque mientras más baja sea la razón, más alto será el nivel de financiamiento por parte de los accionistas y mayor será el colchón de los acreedores en caso de disminución de valor de la compañía o de pérdidas totales. Se refiere al cierre de la compañía. Recuerden que cuando una compañía quiebra, primero hay que, con los activos, venderlos y pagar las deudas con los acreedores. Y si queda algo, se paga al final a los accionistas. Ahora, otra razón distinta es la razón entre deuda y activo. Muestra el porcentaje de los activos que son financiados con deuda. La fórmula es razón entre deuda y activos igual
total pasivos sobre total activos. En el ejemplo de los balances, reemplazando los valores de deuda o de total de pasivos sobre total de activos, tenemos 0.45 o 45%. Entonces, ¿qué se puede decir? La razón nos dice que el 45% de los activos de la empresa están financiados por deuda. Vemos el ejemplo de Aldine. Tenemos que con respecto al año anterior, muy parecido, igual, mejor dicho, y con la industria de la misma manera. Ahora, cuanto más alto sea la razón entre deuda y activos totales, mayor será el riesgo de financiamiento. Los bancos no le prestarían dinero a la empresa y viceversa. ¿No? En el caso de que esta razón sea baja, ¿no? Hay más capacidad para endeudarse, entonces los bancos van a ofertar, ¿no? que prestar dinero a las empresas. Pero si ya están muy endeudados, entonces el banco está asumiendo un riesgo, ¿no? Y probablemente no quiera prestar dinero. Entonces a eso se le llama riesgo de financiamiento. Entonces, como resumen de las razones de apalancamiento o de endeudamiento, indican las proporciones relativas de las contribuciones de dinero que hacen los acreedores, con la figura principal de los bancos, y los propietarios, que son los accionistas, ¿no? Acuérdense que estas son las dos principales fuentes de financiamiento que tiene una empresa. Para Aldine, sus razones de apalancamiento indican que los accionistas son los que mayor aportan en la estructura de capital o de financiamiento, por lo tanto no existe un riesgo de financiamiento aparente, es decir, Aldine tendría capacidad de seguir endeudados. Entonces, vamos a ver el tercer grupo, que son las razones de cobertura. Las razones de cobertura relacionan los cargos financieros, es decir, los intereses de los préstamos de una empresa con su capacidad para cubrirlos, que es la utilidad antes de intereses. Entonces, la razón que se analiza aquí es la razón de cobertura de intereses, que indica la habilidad de una firma de cubrir sus cargos de intereses. Entonces, aquí está la fórmula, o la razón de cobertura de intereses es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el gasto de interés o simplemente intereses. Este gasto de interés o intereses está, y estas dos cuentas ya están en el estado de resultados. A diferencia de las anteriores que están en el balance general, estas son de estado de resultados. Entonces, revisando el estado de resultados, tenemos que la utilidad antes de impuestos e intereses, 400, y el gasto de interés o simplemente intereses, que está en el estado de resultados, 85, dividiendo nos da 4.71. Esta utilidad antes de impuestos e intereses también se la conoce como utilidad operativa. La razón indica que la empresa puede cubrir sus intereses hasta 4.71 veces, como se la nombra en veces. Comparado contra el año anterior, vemos que ha decaído un poco, y contra la industria también está un poco abajo. Entonces, si la razón no está acorde con la industria o viene decayendo, puede ser porque la empresa no está generando altas utilidades antes de intereses o impuestos. Esta razón se analiza en conjunto con las de apalancamiento o endeudamiento para ver si la empresa no ha aumentado sus pedidos de préstamos bancarios. La bibliografía del libro de Van Horn, Wachowicz Jr. de 2010, Fundamentos de Administración Financiera, y de Gitman y Suter del 2012, Principios de Administración Financiera.